Estamos ya avanzando con el tema, gracias al Señor. Hemos visto la vida de Pablo como prisionero y cómo él se va ganando liderazgo en ese barco que iba a la deriva. Miramos cómo Pablo se ganaba la confianza con Julio, el centurión, y no solo con él, sino que había muchos que ya confiaban en él y habían otros que no confiaban en él. Pablo tomaba la iniciativa de pararse y de hablar del Señor y decir que en Cristo hay esperanza. De igual forma, Pablo hablaba con mucha autoridad y animaba a las personas, como dijo la hermana Carmen, un líder que no solo exhortó, hermanos, sino que animó, dio una esperanza de vida para aquellos que no la tenían. Y luego tenemos el cuarto principio, que es cómo Pablo tomó el control de todo. Cómo fue posible que un simple prisionero, amarrado, encadenado, abajo de la parte del barco, haya tomado el control de aquella nave que estaba a punto de ser destruida, y de igual forma dando la profecía que ninguno perecería. Amén. Ese era Pablo. Ese es el líder que el Señor tenía. Vamos a ir a Hechos capítulo 27, versículo 39 al 44. Hechos capítulo 27, versículo 39 al 44. Dice su palabra, ¿lo tienen, hermanos? Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar un sábado más. Gracias por la vida de mis hermanos, de igual forma por aquellos que sienten venir, Señor, a tu casa de oración. Gracias por los que tienen salud, Señor, por aquellos, restáurales, Padre, para que puedan estar aquí. Gracias, Señor, por este culto. Gracias por todo lo que se ha hecho. Todo lo hacemos para ti, Señor, no para ningún hombre. Ayúdanos esta noche a poder aprender un poco cómo Pablo, Señor, se ganó total respeto, simplemente, Padre, porque te servía, Señor, y te tenía como el controlador de todo, Padre. Gracias por este gran personaje, Señor, por este gran ejemplo de liderazgo, y así ayúdanos, Señor, a aprender de él, a aprender de ti, Padre, y sobre todo a poder mostrar una buena cara de liderazgo, Señor, y ser también un líder ejemplo, Padre. Gracias te damos por ello, Señor. Bendiga esta palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, y sobre todo ayúdanos a ponerla en práctica, Padre. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Llegamos, hermanos, al naufragio de la nave donde iba Pablo. El naufragio, que es el hundimiento o la destrucción del barco. Anteriormente Pablo daba una profecía de que el ángel de Dios se le aparecía en un sueño o en una visión, amén, el cual le decía que nadie iba a morir en ese momento, o en lo que faltaba que ocurriera en la tormenta. Nadie iba a morir, ni tan solo un cabello va a perecer, dijo Pablo, amén. Un poder, hermanos, extraordinario que solo el mismo Señor Jesucristo, Él conoce cuántos cabellos tiene usted, y Él es el único que puede hacer tan grande hazaña, tan grande misericordia. La palabra dice que se hizo de día, pero no reconocían la tierra.
pero veían una ensenada, dice, que tenía playa. Ensenada, hermano, es una pequeña bahía, se le llama cala. Es una bahía respecto a que tiene una entrada, no sé si ustedes reconocen eso. Es parte como una bahía y adentro tiene una playita bien bonita, pero tiene una entrada y solo una salida. Eso habían encontrado en ese lugar. Entonces dice, cortando pues las anclas, dice, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón. E izada el viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa, dice. Iban directamente a la playa, hermanos, porque el golpe del mar, el viento, de lo que se llama no una tempestad pequeña, dice Lucas. El barco estaba a la deriva, hermanos, chocando con las olas, y así muchos que estaban allí, aparte de los prisioneros, temían por su vida. El líder Pablo daba una esperanza de vida y él estaba con el Señor. Él lo dirigía el mismo Señor Jesucristo. Pero dando, dice en el versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, esta palabra 2 aguas significa, hermanos, un arrecife. Hicieron encallar la nave. La nave, hermanos, prácticamente quedaría atorada, inmóvil en el arrecife. Dice, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. La proa, hermanos, es la parte delantera del barco. Esa es la que primero pega, amén. Ellos querían llegar a la pequeña bahía para que el barco se detuviera, inmediatamente tocara la arena, amén. Ese es un buen momento para que el barco no se destruya, sino que se logre parar de una manera más leve. Pero antes de llegar a la bahía, hermanos, había un arrecife, no muy profundo y no muy tampoco salía que se miraba, pero sí era necesario que pasara porque era propósito del Señor, el cual dice que el barco quedó inmóvil, la proa, la punta quedó ahí, no pasaba más. Si usted se fija, dice la popa se abría. La popa, hermanos, es la parte donde va el chofer, donde va el timón, amén. La punta y la parte de atrás, esa es la popa. Entonces dice, la popa se abría con la violencia del mar. El barco estaba atorado, hermanos, amén. El barco no podía avanzar. Aquellas personas querían salvar su vida atorados y el mismo mar empezaba a destruir el barco. Un mar bravo, un mar que exageradamente iba a destruir todo, hermanos. Esa parte la vemos aquí y es muy importante ver. Dice el 42, entonces los soldados, dice, acordaron matar a los presos, incluido Pablo, para que ninguno se fugase nadando. ¿Sabe por qué los soldados tenían ese pensamiento? Si nosotros leemos más atrás, en Hechos 12:19, que alguien lo lea, vamos a ver la consecuencia si un preso se le escapaba a un principal o a un centurión. Hechos 12:19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Aquellos soldados que perdieron de vista a Pedro, ustedes reconocen esa historia, amén. Pedro fue liberado por el mismo Señor. Herodes mató a los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque se les había escapado un prisionero, según ellos. Aquí es la misma historia. Los soldados acordaron matar a todos. Así no tenían ninguna consecuencia de lo que iba a suceder. Pero vamos a ver un punto grandioso, hermanos. En el versículo 43 dice, vamos a leerlo con el nombre. Pero Julio, dice, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los pudiesen nadar, y los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. ¿Por qué Julio tomó esa decisión? Confiaba en Pablo, amén, es el primer principio. Salvar a Pablo. ¿Cuál era el propósito del Señor Jesús para Pablo? Ir a predicar a Roma. Sea como sea, hermanos, el propósito del Señor se va a cumplir. No importa lo que suceda, no importa
el naufragio que usted tenga, y muchos dirán, mi vida está destruida. Son las palabras que se escuchan hoy en día. El Señor, hermanos, tiene un propósito para cada uno de los creyentes. Solo los creyentes, amén. Solo los que estamos en el Señor Jesucristo. Julio confiaba mucho en Pablo. Julio, como era el principal, el centurión, les impidió. Él dio una orden y dio, hermanos, una salida para aquellos que primero, los que pudiesen nadar, salieran nadando en una distancia. El barco estaba atorado, las cosas se estaban poniendo mal, ya se iba a destruir. Pero ¿qué pasaba con los que no podían nadar? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué pasa con los creyentes que aún son pequeños y no saben nadar en los problemas? ¿Qué pasa con aquellos líderes que todavía no pueden, hermanos, tomar una iniciativa ante el pecado que mora en el mundo y no pueden vencerlo? Simplemente se dejan ahogar. Yo miraba esto, hermanos, y me preguntaba, bueno, los que pudiesen nadar, salgan, dijo Julio. Los demás, hermanos, alguien ya vio la película del Titanic. Creo que todos, ¿verdad? Ustedes saben lo que ocurrió en ese barco cuando se iba hundiendo. La desesperación, hermanos. ¿Cómo era posible sacar los niños de ahí? Una pregunta. Ellos no pueden nadar, amén. ¿Cómo lo podían sacar? Las personas adultas que no podían nadar, e incluso los que podían nadar, no podían soportar en ese entonces. La palabra del Señor nos dice que los primeros que pudieron nadar iban hasta la orilla y luego saliesen a tierra, dice. Pero los demás, dice, en partes de tablas, dice el versículo 44. El barco ya estaba destruido, hermanos. Las personas que iban en ese barco, muchas nadando, otras en parte en tablas, otras en parte en cosas de la nave, dice. Totalmente destruido aquello. Pero ¿saben qué? El que llevaba el control aún estaba vivo, el cual era Pablo, por medio de la gracia de nuestro Señor, amén. Y si usted lee la última parte del 44, dice, y así aconteció, dice, que todos, ¿qué? Se salvaron saliendo a tierra. Note, hermanos, que 276 personas se subieron en Alejandría en la nave que yo les había comentado, amén. No importa lo que suceda, las 276 personas fueron salvas físicamente. ¿Quién dio esa profecía, hermanos? ¿Recuerdan? El mismo Pablo. Ese líder que habló con autoridad y dijo, el Señor me ha dicho que nadie va a perecer de aquí. Nadie, hermanos, confíen en mí. Él, hermanos, tomó el control de aquel momento y todos, dice, se salvaron. Qué hermoso eso, hermano. Cuando el Señor ha tomado el control de su vida, al final, hermanos, usted se va a salvar físicamente del lago de fuego. Ya es salvo, amén. Ya tiene vida eterna. Fue promesa del Señor. Y también es salvo del juicio, porque está el líder, nuestro Señor Jesucristo, que tomó el control de su vida. Usted es un barco a la deriva, hermano, que pronto se va a encontrar con un arrecife y lo va a destruir. Si no, mire la iglesia hoy, hay muchos barcos destruidos, hechos pedazos por un arrecife o enfermedad que se llama pecado. Amén. Solo el domingo está lleno, hermano. Pero yo siempre considero que el domingo no es parte de que sean creyentes. Los verdaderos creyentes, hermanos, ustedes saben, ellos demuestran ser verdaderos en momentos difíciles, en momentos de crisis, amén. Ahí es donde se demuestra el creyente verdadero, un líder que ha permanecido fiel, un líder, hermano, que ha seguido los pasos del mismo Señor. Yo no tengo nada en contra de nadie, hermanos. A mí han llegado comentarios últimamente en este estudio que estoy dando que no son comentarios buenos, son negativos. Yo me alegro en el Señor. Yo no tengo nada contra nadie. Yo he predicado lo que la palabra dice, amén. Yo le he predicado a usted y le animo. Pablo animaba a las personas, hermano.
Si usted se quiere molestar porque yo le anime y le diga que se congregue, es problema suyo, no mío. Amén. Así es. Cada quien siente la necesidad de congregarse, hermano. Cada quien siente. Si usted se subió al barco, que es la iglesia, usted tiene que permanecer en él hasta el final. Amén. Amén. Si no, hermano, usted se tira y se va a ahogar. Puede nadar unos kilómetros, pero se va a ahogar en el mundo. Por eso el barco del Señor ha dado esa profecía y dice: en el mundo vas a tener aflicción, confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Y quiénes son los que vencen al mundo? Ya lo vimos con Jorge: los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Todos esos creyentes que han puesto su confianza. ¿Por qué se salvó este montón de personas rebeldes? Porque pusieron la confianza en Pablo. Amén. Ellos querían ir por otro lado. Pablo les dijo: se los dije, por ahí el barco va a perecer, pero ninguna persona va a morir, porque es necesario que él llegase a Roma. Todo eso lo vemos. El barco se destruyó, hermanos, totalmente. Las 276 personas estaban más vivas, sin comer, dice Lucas. ¿Qué comían? ¿Cuánto aguantamos nosotros sin comer? ¿Alguien ha aguantado aquí una semana sin comer? Una semana sin comer. Y si el Señor le dijera: aguantá, yo te voy a sostener, ¿creeríamos esa palabra, hermanos? Amén. Hay que creer. El Señor promete y el Señor cumple. Amén. Esto es bien bonito aprenderlo, hermano, porque nos da prácticamente los últimos alientos de vida del apóstol Pablo, el cual él, antes de llegar a Roma, pasó todo esto. Y creo que fue el liderazgo más fuerte que tuvo Pablo en cuanto a un naufragio, hermanos, donde iban personas que, para mí, creo que se salvaron algunos por medio de la predicación de él. No hay datos, es un comentario mío. Porque lo que él, hermano, influyó, lo que él hizo en ese barco, a pesar de muchos grandes, hermanos, soldados que habían ahí. Ya se imagina un soldadito de rango bajo decirle a un soldado: ¿qué hacemos? Voy a morir. Y el soldado responderle: vamos a morir, no hay nada que hacer. Pero un simple prisionero se levanta y dice: no vamos a morir, porque el Señor me ha dicho. Qué bonito, ¿eh? Porque el Señor me ha prometido. ¿Qué predicación, hermanos, puede animar a una persona? ¿Qué predicación puede llenar de mucho amor del Señor a una persona? Es predicar las promesas del Señor. El Señor ha prometido, hermanos, que va a venir una promesa que nos da esperanza. El Señor ha prometido, hermanos, que le va a dar un hogar, una promesa que nos da esperanza. El Señor ha prometido, hermanos, que va a estar con nosotros aún en los momentos más difíciles. Lo ha demostrado. El Señor así es. El Señor es inmutable, hermanos. El Señor no es hombre, Él es Dios. Y Él siempre utiliza personas de bajos recursos para demostrar que Él sí puede por medio de alguien así. ¿Quién era Pablo, hermano? Tal vez él era poderoso en su doctrina antes de venir al Señor. Pero ¿quién era Pablo después de venir al Señor? Él mismo se consideraba: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Yo soy, dice, como un apóstol abortivo, dice, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque él sentía, hermanos, el fallo. Era lo que hablábamos de Nehemías, amén. Para ver el problema, hermanos, siempre tenemos que ver la condición de nuestro corazón. Mire su condición, cómo está. ¿Por qué estoy mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y Nehemías dice: oh Señor, perdóname. Yo considero que tú eres fiel y que este pueblo y yo, dice, pecamos. Mire ese líder Nehemías cómo se incluye. Amén. ¿Quién había fallado, hermanos, cuando Israel fue a cautividad? Israel. Nehemías era siervo del príncipe de Persia. Amén.
Pero cuando Nehemías toma la iniciativa, él ora al Señor y le ruega y le dice: yo he pecado contra ti, Padre. Pon gracia en este siervo. Dígale al Señor así usted: pon gracia en este siervo, para que podamos, hermanos, enseñar la verdadera palabra del Señor. Pablo, hermanos, era uno de ellos. La gente decía que era un Dios. Otra gente lo tomaban como alguien poderoso. Otros creían que era un brujo. Muchas cosas pueden hablar, pero ¿qué piensa Dios de usted? ¿Qué es lo que piensa el Señor de usted? ¿Es un líder agradable a Él? ¿Qué pasó después de esto, hermano? Y los demás iban en parte de las tablas del barco, dice, y otros iban en parte en cosas de la nave. Y así aconteció, dice su palabra, que todos se salvaron saliendo a tierra. Entramos al capítulo 28, versículo 1, y dice: estando ya a salvo. Mire que la palabra salvación se repite siempre, amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Estos naturales, hermanos, eran posiblemente soldados romanos o personas romanas que estaban ahí en esa isla de Malta, esa isla que es del Mediterráneo al sureste de Cilicia. Todas estas personas, su palabra dice, mire qué influencia de este líder. Pablo nunca había ido ahí a predicar, amén. Ese era el propósito del Señor. Pero cuando Pablo llega, ya como líder, ya tomando el control, ya me imagino a Pablo él de frente y los soldados atrás. Y no obstante, como Pablo era un líder, tenía a Aristarco a la par y a Lucas a la par. Los dos personajes que lo acompañaron, hermanos. Los naturales que estaban ahí, dice, no los trataron con no poca humanidad, dice. Fueron buenos, amén. Fueron hostiles. ¿Por qué, hermanos? Porque confiaban en Pablo. Daba una confianza con su testimonio. Hacía mucho frío y ellos, dice, encendieron un fuego, nos recibieron a todos. Hoy, ¿cómo dirá usted? ¿Cómo que recibieron a soldados malos? Por uno reciben todos. Amén. El Señor ha dado gracia a sus creyentes. El Señor ha salvado por medio de la gracia. Usted comparte esa gracia para que el Señor pueda salvar a muchas personas. Todo eso que acontecía, estas personas por la gracia del Señor demostraban una hostilidad y una amabilidad, hermanos, grande hacia las personas que estaban ahí. Imagínense, dice, y entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas, siempre Pablo, hermano. ¿Qué tenemos ahí el principio? Iniciativa. ¿Vieron que no llegó de por gusto solo a comer? ¿No llegó solo cuando hay comida? No, hermanos, un líder que da el ejemplo. Un líder que le anima y le da el ejemplo. Dice Pablo, dice, recogiendo algunas ramas secas, las echó al fuego. Porque si no hay ramas o leña, ¿qué pasa? El fuego se apaga. Amén. Era necesidad de ramas, Pablo lo hizo, pero la historia dice que una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora, o sea, una serpiente con un veneno mortal, hermano. ¿Cuánto durará una persona con una picada de una víbora? 5 minutos y lo descompone, se muere. El veneno corre por sus venas rápidamente y muere, amén. Muere, hermanos. Esa es la realidad que tenemos. La sangre se coagula. La sangre se coagula, dice el hermano, y hay lógica por el veneno que entra, hermanos. Cuando los naturales, dice, cuando las personas vieron la víbora colgando de su mano, imagínense usted cómo le hacía Pablo así, a modo de que se le soltara aquello, amén. A modo de que realmente aquella culebra o animal se soltara y se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, dice. A quien he escapado del mar, la justicia no deja vivir. Ellos creían que Pablo iba a morir.
Desde que viene de Cesarea, lo quieren matar, amén. De eso no hay duda. Satanás quiere romper el plan del mismo Señor y quiere destruir a todo creyente débil. Y como se lo dije la vez pasada, Satanás le va a destruir si usted es débil. Satanás, hermano, le va a hacer la vida imposible si usted es débil. Satanás, aquella persona que no se defiende, no con sus propias fuerzas, sino con lo que dice la palabra, Satanás lo va a tener en sus manos. Es la palabra que vence a Satanás. Es la obediencia a Dios que no le gusta a Satanás. Eso es lo que no le gusta al enemigo. Eso es lo que no le gustó al mar, que el Señor caminara sobre él. ¡Qué poder, hermano! ¿Quién controla el mar? El mismo Señor calmaba los vientos, calmaba el mar, caminó sobre el mar. Y si dijo, pescaditos, pónganse en la red de Pedro, ahí se ponían, amén. ¿Cuánto pescó Pedro por la orden del Señor? Mucho. Pero antes de que el Señor le dijera cuánto pescó, nada. Un líder, hermano, que inspira confianza. El Señor inspiró confianza en sus siervos. El Señor, hermanos, quiere un líder sincero. La sinceridad, hermanos. Mire, hay un problema. La historia, todos saben de la historia de Judas, amén. Ustedes saben qué pasó con Judas. Judas vendió al Señor por unas monedas de plata, no sé cuántas. ¿Cuántos, hermano? 30 monedas de plata. Judas había vendido al Señor, pero dentro de él nunca se imaginó que lo iban a crucificar. Si no, pregúntese por qué Judas volvió a entregar las monedas de plata. ¿Por qué Judas, hermano, llegó y tiró las monedas de plata diciendo que estaba prácticamente arrepentido? Una sinceridad, hermanos, que fue más grande que la de Pedro. ¿Saben cuál fue el problema? Que Judas fue al templo y Pedro al Señor Jesucristo. ¿Verdad que hay diferencia? No venga al templo sin venir a ver al Señor, porque no le va a salvar. O sea, por compromiso. Con su dolor, Judas, ¿qué he hecho? Están haciendo sufrir a mi Señor. Yo solo lo entregué para que estuviera preso, nada más. Pero lo que acontecía, hermano, era algo horrible. Ya el Señor estaba desfigurado. Dice Isaías, Judas regresa ante los sacerdotes malvados, entrega las monedas, pero no encontró al Señor ahí, amén. Luego, ¿qué hizo? Se suicidó. Alguien que había empezado con los pasos del Señor, un líder que fue visto por hombres, pero que el Señor nunca lo reconoció como líder. Un líder que compartió la cena del Señor, estaba en la cena, amén, comió con el Señor, pero nunca fue del Señor. Lo dice la Biblia, amén. Ahí estaba él. Podemos haber 80 en la cena del Señor, que todos sean del Señor es diferente. Pero el Señor quiere sinceridad. Una sinceridad, hermanos, de ir a Él nada más. Usted está a la deriva, hermanos. Usted ya perdió el control de su vida. Venga al Señor Jesucristo, hermanos. Él va a controlar su vida. Él va a controlar su caminar. Él quiere, hermanos, que usted no perezca. Él sabe que usted está arrepentido y que quiere servirle aún más. Él sabe eso, hermano. Él sabe lo que usted va a hacer mañana. Él sabe lo que usted va a hacer pasado. Ese es mi Señor, ese es su Señor. Él sabe todo. Él, dice Mateo, conoce los corazones de los hombres. Él lo conoce todo, hermanos. Él sabe que usted está aquí viéndome mal hoy, tal vez. Él sabe que usted me ama en lo profundo de su corazón.
Él sabe todo, hermanos. Pero como Pablo, les animo a servirle de corazón. Amén. Y a mostrar una verdadera cara, hermanos, de liderazgo. Y sobre todo eso, cuando nadie haga nada, hermanos, entonces usted agarre unas ramas secas y venga a tirarlas al fuego. Y que se encienda ese fuego del Señor en su corazón. Pero es usted quien tiene que tomar la iniciativa, soy yo. Entonces dice Pablo, sacudía su mano y aquellos decían, a este lo quieren matar allá, el mar se lo quería tragar y ahora una víbora. Pero mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Pero él dice, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, las personas incrédulas que estaban ahí, sabiendo que Pablo ya les había dicho que nadie iba a morir, hermanos, sin fe dijeron y esperaban que él se hinchase ya. Con el veneno ellos creían que Pablo se iba a hinchar y luego cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que la cosa estaba normal, Pablo seguía tranquilo, tal vez hablando con algunos hermanos, que ningún mal le venía a Pablo. Cambiaron de parecer. Es que todos los humanos somos así, hermanos, cambiamos de parecer, amén. Hoy le gusta algo, mañana no le gusta. Las personas son inconstantes, dice Santiago. Son de doble ánimo. Hoy confían, mañana no. Pero dice, y dijeron en sí en ellos que Pablo era un dios, porque no había muerto. Muchos de los que estaban ahí sabían que Pablo servía al Señor y que la promesa del Señor lo mantenía con vida. Otros creían que Pablo era un dios. En aquellos lugares, dice, había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio. Este no es Julio, hermanos, es Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Les hospedó y aconteció, dice, que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber, ¿qué, hermano? Orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, dice la palabra, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron, dice, con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Alguien, hermanos, que lea Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18, un versículo cada uno. Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, estarán fuera de demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán poner sus manos y sanarán. Amén. ¿Qué dice, hermanos? Que el Señor mandó a predicar a líderes, amén. Y que nada, escuche esas palabras de la promesa del mismo Señor: tomarán en las serpientes en las manos y no les va a pasar nada. Eso viene desde muy antes, hermano. Las promesas que Dios dio se estaban cumpliendo. Y dice, y si bebieren cosa mortífera, no les dará daño. Ya Pablo se pudo haber cortado la cabeza ahí, hermano, y si el Señor no quiere que muera, no va a morir. Ese es Dios. Él es Dios el que prometió y dice, sobre los enfermos pondrán su mano. ¿Qué hizo Pablo con el padre de Publio? Puso su mano y le sanó. Promesa del Señor, un líder que creyó en el mismo Señor. Bueno, Padre, en tu palabra dice esto, hay que obedecerla, no hay de otra, amén.
¿A quién más vamos a ir? Si solo aquí hay palabra de vida eterna. ¿A quién más, hermano? Pablo sanó al padre de aquel hombre, Publio, hermanos. Este hombre posiblemente era el gobernador de esa pequeña isla de Malta. Era el principal, dice la Biblia. Y Pablo sanó al padre de él. Favor con favor, amén. Primero él le hospeda 3 días, con todo, hermano. Comida, agua, de todo le dio. Hasta una buena dormida, me imagino yo. Y el Señor no se queda con ellos. El Señor, hermano, capacita a los creyentes. Bueno, vamos a darle la oportunidad a que crean en mí, siempre dando la gloria a Dios. Pablo sana al padre y luego venían muchos, dice, tantos necesitados, amén. Tantos hermanos enfermos. Tantos enfermos, dice, que llegaban y eran sanados. ¿Quién sanaba? ¿Pablo o el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo. Un líder, hermano, que tiene autoridad y muchas veces tiene poder. ¿Lo cree? Porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tiene dominio propio usted, tiene amor. Y no le hablo poder de convertir esa cosa en una silla o en una mesa, no. Poder en la palabra del Señor. Que una palabra, hermano, se pueda cumplir. Imagínense que yo dijera ahorita el Señor viene ya y ¡pum! Venga. Hermano, una palabra que para muchos sería tan loco se cree profeta, pero el Señor, hermanos, utiliza personas en las cuales alguna vez el Señor utilizó una persona que se le cumplió lo que le dijo. En mí sí. Hay personas que el Señor las utiliza, líderes, el cual uno confía en ellas y es cierto, el Señor. Amén. Es el mismo Señor, hermano, quien da esa poderosa promesa. Y no solo eso, hermano. Después de que el Señor les salva del naufragio, dice el versículo 10, ya para terminar, los cuales también les honraron, dice, con muchas atenciones, dice, y cuando zarparon, les cargaron de las cosas necesarias. Todo eso, hermano, no simplemente por las fuerzas de Pablo, sino porque obedecía al Señor. Toda la obediencia atrae bendición. Así es. Salmos dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y usted mirará muchas personas aguantando hambre en la calle. Usted mirará muchas personas preguntando por Dios en África. Personas que no tienen comida, hermanos, no se sacian de comida. Pero son justos. ¿Se ha preguntado, son justos? Solo el justo, solo el que cree en el Señor tendrá estas cosas. Lamentablemente, el que no cree en el Señor, hermanos, va a sufrir de una manera terrible. Y solo va a ser principios para lo que viene. Pablo nos da la enseñanza de que confiemos en el Señor y que nadie va a perecer, hermano. No se baje de este barco, hermano. Siga con nosotros sirviendo al Señor. Sé que es difícil, sé que ya se quiere ir, pero sigamos en este barco, hermano. Amén. Amén. Posiblemente sea la última vez que yo le predique o el hermano Luis, no se sabe, pero que el consejo siempre vaya en su corazón de seguir aquí. Usted primero, dice el hermano Luis. No se sabe, hermanos. Hay que seguir adelante, hermano. Aprender de estos personajes que usted ya le preguntará allá si es posible, pero el Señor siempre es bueno. Ya va a haber mañana, va a estar lleno. Pero no todos somos de Cristo. Sea usted parte de este barco donde Él pilotea, donde Él le dice, nadie va a perecer. Nadie de mis hijos va a perecer, nadie será desamparado, todos iremos a una dirección, hermanos, todos llegaremos a un destino, amén. Todos, hermanos, tan solo por la gracia del Señor Jesucristo. Amén.
Los principios, hermano. El líder se gana la confianza. El 2, el líder, hermanos, toma la iniciativa. El 3, el líder habla con autoridad, exhorta o anima a las personas. Y el 4, un líder que toma el control de todo. ¿Cómo se llamaba este hombre que le dio posada a Pablo 3 días? Lo voy a preguntar el otro sábado para que se gane una galletilla. Publio, amén. No es Julio. Julio ya le dimos un premio por decir Julio. Ahora es Publio, hermano. Y todas las personas de ahí que nos enseñaron de ellos. Pablo, un gran líder, hermano, estúdielo. Lea Romanos luego y verá una gran historia de él. Después lea a los demás, hermano. Vamos a orar, hermano. Puestos de pie, vamos a orar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más aquí, aprender de tu palabra. Enseñarnos, Señor, que en cada situación, Padre, tú nos ayudas a poder tomar el control de ello, Señor. Y así poder presentar nuestra vida, Padre, delante de ti. Poder dedicarte la vida de nosotros a ti, Señor. Ayuda, Padre, a este barco, Padre, que todos estemos aquí. Tan solo hay unos cuantos, Señor, pero queremos incluir más, Señor. Que vengan y que tengan el mismo destino que nosotros, que es a tu santa presencia, Señor. No dejes que ninguno perezca, Padre. No dejes que ninguno se hunda en el mundo, Señor. Sino que tráelo aquí, Padre, por medio del testimonio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser buenos líderes, Padre. Ya sea en la femenil, Señor, o también en los hombres, Padre. Gracias porque nos demuestras tu amor por este día que podemos respirar, Señor, podemos estar aquí. Gracias porque el auto, Padre, no tiene fallas de los hermanos y llega a su destino, que es el hogar de ellos. Esa es tu misericordia, Señor. Ese eres tú, Padre. Gracias por los niños que están con salud, Padre. A pesar de la contaminación del mundo, ese es tu poder, Señor. Solo eres tú. Gracias, Padre, por los hermanos que aún no se han olvidado de ti, Señor. Que son agradecidos y que quieren estar aquí, Padre, remando en grupo, Señor, para poder llegar a ti, Padre. Gracias por este grupo, Señor. Bendígalos enormemente, Señor. Y que el día de mañana podamos estar aquí si es tu voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor me lo bendiga.